de arroba Sísifo Dichoso, que es la cuenta del doctor Rolando Núñez. Bienvenido, mi estimado doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ¿me escucha? Sí, sí, chévere, te escucho bien. Perfecto, perfecto, mi estimado. Bueno, bienvenido una vez más a nuestro Café con Tesis, agradecida de verdad por haber aceptado la invitación. Estaba hablando sobre todo su hoja de vida, ¿no? Y bueno, que hoy nos hace reunirnos también acá una temática que usted ha defendido por mucho tiempo y que ha dado a conocer a través de su blog, el cual es conocido como Sísifo Dichoso, ¿cierto? Sísifo Dichoso punto blogspot, en el cual lo pueden Sí, seguir también. Bien, mi efectivamente. estimado, sí, la temática que nos toca hoy es cómo realizar un ensayo. Exactamente, Ujú. cómo realizar un ensayo. Mi estimado, Sí. ¿cómo podemos nosotros diferenciar un ensayo de una investigación, de un informe o de otra actividad? Esencialmente, ¿cómo describimos un ensayo? Sí, bueno, yo te agradezco mucho por la oportunidad y por la invitación para conversar de un tema que a mí me parece bien importante, ¿bien? Me parece bien importante, digamos, por un poquito, porque es un aspecto que yo he venido trabajando desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años. Yo creo que casi desde que inicié a trabajar en la docencia, ¿sí? Y luego porque creo que cuando revisamos un poquito la literatura, cuando revisamos un poquito eh, el uso que se le da al ensayo como instrumento de evaluación, como instrumento de aprendizaje, como recurso didáctico. Creo que también tiene una gran relevancia y por tener gran relevancia también tiene su complejidad y esa complejidad a veces como que lleva a veces a distintas interpretaciones, distintas formas de entender el ensayo, ¿bien? Entonces, fíjate que, bueno, tú me hacías una pregunta previamente cuando estabas, digamos, previo a este encuentro, me preguntabas, bueno, ¿de qué tipo de ensayo vamos a hablar, no? Y bueno, como siempre te digo, Marosle, tú haces preguntas que lo ponen a pensar a uno, porque, eh, a ver, esa pregunta me lleva a varias cosas, me lleva como a varias reflexiones. Eh, lo primero es que yo he venido, ¿cómo decir?, trabajando el tema del ensayo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, intelectual, académico, pero sobre todo reflexivo, yo creo que obligado un poquito por la realidad también, ¿no? Claro, por decisiones personales también en mi manera de enseñar, etcétera. Pero esta pregunta acerca del tipo de ensayo, eh, casi que yo la he venido dando como por sentada, ¿no? Como por sabida o como por obviada incluso, ¿bien? ¿Por qué te lo digo? Porque eh, desde esa práctica educativa, desde mi práctica docente, eh, yo he convertido el tema del ensayo en un tema de investigación, ¿bien? Un tema de investigación que luego, que reflexionándolo me ha llevado un poco a escribir, a producir textos, ¿no? Hay un librito eh, que hicimos hace unos años a 6 manos, a 6 a 8 manos, no recuerdo ya, con otros colegas, que era un poquito trabajar la didáctica del texto escrito, del texto, de la reflexión filosófica, del discurso nuestro en el aula, etcétera, y ahí plasmé algunas de estas reflexiones
y algunos de los resultados de ese trabajo que yo he venido haciendo, ¿no? Eso por una parte. Pero ya antes había hecho algunas otras cosas para algunos congresos, investigaciones, para publicaciones, etcétera. Pero esto del tipo de ensayo, casi que yo decía, bueno, pero porque a veces nos conseguimos en ámbitos académicos, en actividades académicas, cuando preparas, por ejemplo, a mí me ha tocado preparar material didáctico para virtual, ¿no? Para clases, para cursos en línea, y a veces uno se consigue con el enunciado ensayo argumentativo. Yo incluso me he llegado a plantear, entonces yo me he hecho la pregunta, o sea, pero ¿qué ensayo no es argumentativo? ¿No? Entonces un poquito motivado a estas preguntas que tú me hacías, no incluso desde hoy, desde hace un rato, sino incluso el otro día que me comentabas también, bueno, acerca del ensayo reflexivo, etcétera. Entonces, bueno, cuando uno revisa la literatura que hay, bueno, entonces te habla, por ejemplo, uno hace una revisión rápida, por ejemplo, en la red, en internet, etcétera, y te consigues que te hablan de ensayo, qué sé yo, ensayo biográfico, de Por acá ensayo los tengo. científico, Exacto, ajá, de literario, científico, ensayo, académico, ajá, filosófico, literario. sociológico, histórico. Exactamente. Entonces, bueno, yo decía, ok, creo que eso de pronto, yo lo he dado siempre por sentado, esa conversación, o sea, esa referencia, la he dado como por superada, como por, incluso a veces como, yo me he planteado que, bueno, que no tiene mayor sentido y puedo explicar por qué, pero me parece importante de que nos detengamos un momentico allí por razones didácticas también, ¿no? Es decir, porque si hay algo con lo cual yo me he conseguido con bastante frecuencia a lo largo de los años, es que prácticamente cada docente tiene como una idea distinta, pareciera, ¿no? Después cuando uno hace el trabajo, ¿no? El trabajo un poco de cribar, ¿ok? Todas esas nociones que hay de ensayo, cuando uno pone decanta un poco, yo creo que se va a conseguir con que no son tantas nociones, ¿no? Pero sí hay como distintas aproximaciones o como distintas maneras de entender cuando un docente le dice a su grupo de estudiantes, bueno, me van a realizar un ensayo, ¿no? Yo soy profesor qué sé yo, de historia, soy profesor de didáctica, soy profesor de metodología de lo que sea, y entonces le digo a mis estudiantes, hagan un ensayo, ¿no? Algunos colegas, algunos docentes, le dicen a sus estudiantes, le explican, le exponen cómo quieren que le hagan ese ensayo, pero también son muchos los docentes que no explican para nada digamos, qué entiende él por ensayo y qué ensayo espera recibir. Esa es una experiencia en la práctica educativa universitaria, pero también de bachillerato muy frecuente. ¿Bien? Entonces yo creo que didácticamente es interesante hacer por lo menos alusión a eso, ¿no? Entonces, como estamos comentando, si uno busca uno busca alguna referencia, las tipologías, eso es lo otro, ¿no? Yo creo que las tipologías siempre son importantes, siempre nos ayudan, son necesarias incluso, pero también hay que tener como presente que toda tipología es transitoria, que toda tipología es relativa, ¿ok? Que toda tipología, yo llegaría incluso a decir, yendo al extremo, ¿no? Y pensando un poco en los temas de epistemología, de filosofía del lenguaje, creo que yo incluso llegaría a decir con algunos autores que, bueno, que toda tipología es falsa, si a ver, vamos, ¿no? Y cuando digo que es falsa,
no significa que la esté echando al cesto de la basura. No, es que todo lenguaje humano es de alguna manera una convención, un acuerdo que en un momento determinado puede dejar de tener validez. ¿Me estoy explicando? En ese sentido, digamos, Sí, filosófico. claro. Entonces la tipología, bueno, nos puede ayudar a comprender, pero teniendo en cuenta siempre que esas tipologías siempre pueden ser superadas, siempre pueden ser mejor elaboradas, siempre pueden ser eh, perfeccionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba revisando por ahí, ¿no? Entonces hablan allí del ensayo, digo, del ensayo científico, del ensayo Ujú. literario, del ensayo crítico. Yo también me preguntaba, bueno, pero ¿qué ensayo no es crítico? No Esa es una crítico o no es pregunta argumentativo, exacto. claro, entonces, de todas maneras, ahorita vamos a revisar un poquito eso, ¿no? Hablan del ensayo argumentativo, ¿bien? Del ensayo filosófico, ¿no? Del ensayo descriptivo, del ensayo expositivo, del ensayo biográfico. Hay otra, después conseguí otra tipología, ¿no? Que hablaba del ensayo, incluso hay uno que habla del ensayo analítico, ¿bien? Fíjate, si uno va, otra cosa que yo hacía, o sea, tratando de despegarme un poquito de lo que yo he cosechado a lo largo del tiempo sobre el ensayo y un poquito ese perfil que yo he ido elaborando y que se expresa un poco, como bien decías tú, allí en un par de textos que tengo en el blog, ¿no? En el blog de Sísifo Dichoso. Eh, que es un poco, digamos, mi concepción, pero entonces yo fui también, además a esta búsqueda así como superficial, a, al diccionario, ¿no? Al DRAE, ¿no? Y entonces, a ver qué dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, tú metes en el buscador del diccionario, ¿no? De la Real Academia Española, y te va a decir ensayo. Bueno, primero acción y efecto de ensayar, ¿no? Que eso a veces uno dice, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que agrega, no? Pero bueno, para empezar. Pero dice, en la segunda sección, dice, fíjate, escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Esa definición tan básica, vamos a decirlo así, a mí me parece que sigue teniendo una gran validez y que me parece que nos permite no redundar, ¿no? En algunas cosas. Fíjate la tercera acepción me detengo allí con la referencia al DRAE, ¿no? La tercera sección dice, género literario al que pertenece el ensayo. Y entonces te cuento un poquito mi experiencia de vida, vamos a decir, con esta noción, ¿no? Cuando yo fui estudiante universitario en el pregrado, algunos profesores hablaban mucho de informe, continuamente nos pedían informes, ¿no? Eso era una manera, digamos, en donde yo hice mi pregrado, los profesores como que se habían puesto de acuerdo en una cosa, en varias cosas, ¿no? Pero había como que tú sabes que a nivel universitario no siempre suele ocurrir esto, ¿sí? O sea, no siempre suele ocurrir que los profesores estén como más o menos de acuerdo en una línea de pensamiento, en una línea didáctica, pero ellos se habían puesto de acuerdo en algunas cosas mínimas. Y una de las cosas en las cuales se habían puesto de acuerdo era que nosotros íbamos, los estudiantes íbamos del bachillerato con una base gramatical, lingüística, de destrezas escriturales, discursivas, con deficiencias. Y eso era verdad, yo lo reconozco en mi caso, por ejemplo. O sea, ellos estaban claros en que tenían como que apoyarnos, insistirnos, etcétera, en cuestiones como la ortografía, como en la expresión oral, como en la expresión escrita, como en redacción, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que lograron, además de enseñarnos lo que tenían que enseñarnos sobre educación,
además de enseñarnos lo que tenían que enseñarnos en la enseñanza de la filosofía, nos enseñaron a escribir o a completar ese proceso, ¿no? Y entonces una de las cosas en las que ellos insistían era en eso de pedirnos informes, ¿no? Ellos decían, me deben hacer un informe, pruebas escritas propiamente no había, algunos sí hacían, ¿no? Pero muchos de ellos no hacían pruebas escritas ni otro tipo sino básicamente esto de los informes. Claro, pero con el tiempo yo entendí también que lo que ellos te pedían no era propiamente un informe. O sea, los profesores, esos que tuve, excelentes profesores que tuve, pero ellos no se detenían mucho en la distinción entre lo que era un ensayo. No, más bien no se detuvieron en aquel momento en la discusión, vamos a decir, conceptual, en lo que era un ensayo, que es un poco lo que nosotros estamos queriendo hacer ahorita, definir. Ellos hablaban de informes, y el informe que ellos pedían realmente era un ensayo, es decir, un texto en el cual yo recogiera un poco lo que habíamos trabajado en el curso, en el tema, etcétera, pero también donde yo planteara mis ideas, mis puntos de vista. Entonces, claro, yo en algún momento después, sobre todo, esta fue una reflexión que me vino luego, como docente, a nivel de bachillerato y luego a nivel universitario, y que se fue dando con los años. O sea, tampoco fue que me di cuenta de que ellos realmente pedían ensayo, y me di cuenta también que el ensayo es una herramienta sumamente útil para trabajar desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista evaluativo, pero también desde el punto de vista educativo en forma integral, o sea, en la formación. Totalmente. Y en ese proceso de enseñar a pensar, ¿no? ¿Cuándo me consigo yo por primera vez con el término ensayo? Siendo como profesor de castellano y literatura en cuarto y quinto año de bachillerato. Porque en castellano y literatura se estudia el ensayo como género literario, que es la tercera sección que tiene el diccionario, ¿bien? Entonces ¿por qué te digo todo esto? Porque a partir de esto empecé a madurar una serie de elementos, de reflexiones sobre el ensayo que todavía hoy estoy yo creo, manejando, digamos, madurando, ¿no? Es decir, yo creo que no tengo no tengo toda la, ¿cómo decirte? Después de tantos años de trabajar el ensayo y de reflexionar sobre él y sobre su uso, no es que pueda decir, ya tengo una teoría elaborada, acabada, ¿no? Lo que te digo es, como te estoy comentando, he escrito algunas cosas, he pensado algunas cosas sobre esto y lo sigo usando como instrumento didáctico, como instrumento pedagógico y también como instrumento evaluativo, ¿no? Pero entonces fíjate, yo diría que estas tipologías que uno se consigue por allí son válidas, me parece que sí, pero casi que yo me atrevería a decir que responden un poquito al tipo de texto o temática que yo vaya a desarrollar en mi ensayo. O sea, cuando te dicen que hay un ensayo biográfico, es porque tú quieres hacer un ensayo o te piden un ensayo sobre los rasgos biográficos de un autor. Cuando te dicen ensayo literario es porque, me explico, filosófico es porque vas a hablar de filosofía. Entonces a mí me parece que, bueno, que más que tipología de ensayo, sigo pensando que el ensayo en realidad es ese tipo de texto en el cual el autor se ve en la situación de escribir acerca de un determinado tema desde su perspectiva, desde su manera de ver el mundo, pero teniendo en cuenta también algunos datos, acontecimientos, algunos fenómenos de la realidad, ¿no? Digo, datos, acontecimientos y fenómenos un poco para abarcar, bueno, el ensayo científico, el ensayo, si tu postura es fenomenológica, si independientemente del fin. Independientemente del fin y del enfoque del ensayista, ¿no? Del que escribe el ensayo. Digamos, un poquito para empezar. No sé si respondo un poco a la pregunta que me estabas haciendo, pero... Sí, incluso usted en este abordaje se
ubica en lo que es el paso número 1 de su descripción en el blog de Sísifo Dichoso, en el cual describe que el ensayista, quien es el que escribe el ensayo, en esta oportunidad el estudiante, el tesista, tiene la oportunidad de plantear sus puntos de vista acerca de un determinado tema, libro o acontecimiento, caracterizado por darle libertad a ese autor de expresar su enfoque de la realidad, ante todo la oportunidad de manifestar lo que se piensa, ¿no? Que es exactamente lo que usted está describiendo ahora. Ahora, mi estimado, el ensayo como tal siempre debe partir de algo que nos genere esa necesidad de escribir, ¿no? De expresar el enfoque, la inquietud que posee el estudiante como tal. Vamos a decir que parte de una interrogante generadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser esa interrogante generadora? ¿O de qué manera podría ubicarse esa interrogante desde un ensayo? ¿Qué abordaría? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que me permitirían ese interrogante poder luego desarrollar cada una de la estructura de un ensayo como tal? Claro, fíjate, tú me estabas haciendo una pregunta inicialmente, que yo un poco por estas pinceladas que estaba dando dejé de lado, ¿no? Pero tú me estabas, si te entendí bien, me decías, me preguntabas por la diferencia entre una investigación y un ensayo, ¿no es cierto? Ajá, y luego Sí, me sí, estás porque preguntando como lo que ahorita. usted estaba, sí, lo que usted estaba expresando de que comúnmente a nivel de práctica pedagógica pasa eso, que a veces se les envía, o será por error o concepción del docente, o tal vez concepción del estudiante, se envía un ensayo y se entrega un informe, o se envía un informe y se entrega un ensayo. Entonces ha pasado dentro de mi praxis pedagógica a nivel universitario, me ha pasado, y considero que también he pasado entonces eso era lo importante entre un ensayo y un informe. Claro, fíjate que hay algo que yo creo que tiene que llamarnos la atención, que en los últimos años, porque es una cosa relativamente reciente, pero en los últimos años las revistas científicas, ¿sí? Las revistas científicas, y cuando digo revistas científicas incluyo también las revistas especializadas en filosofía, por ejemplo, o en literatura, o digamos que a veces pareciera que están un poquito como fuera de foco, o fuera de la tipología de revista científica, pero todas estas revistas especializadas, que buscan ser indexadas, que buscan ser reconocidas como revistas especializadas, científicas, etcétera, han empezado a hacer una distinción entre el artículo científico que tú envías para que sea, ¿cómo se llama?, arbitrado y para que sea aceptado, para ser publicado, pero también han empezado a recibir y a distinguir Ensayos. con ensayos, ¿no? O sea, ahora tienes la posibilidad de enviar un texto como artículo y un texto también como ensayo. Normalmente una de las distinciones es que el ensayo normalmente tiene menos páginas que el artículo científico, ¿no? Para ser publicado como artículo científico. Un artículo científico tiene un máximo de unas 25 páginas más o menos, mientras que un ensayo, dependiendo, eso varía, ¿no? De las revistas y de una serie Sí. de cosas. O Pero de el ensayo, palabras o de páginas. Sí. sí, pero el ensayo entonces ronda las 10 páginas, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Pero incluso, como digo, en revistas digamos, de filosofías especializadas en filosofía, nos vamos a conseguir que también te piden un artículo científico y te piden ensayo, ¿no? O sea, se hace la distinción. ¿Y eso por qué? Porque normalmente el artículo científico es básicamente un reporte de investigación, ¿bien? Un texto en el cual tú reportas los resultados de una investigación que estás desarrollando, que llevas o que estás comenzando a desarrollar, que llevas a medio camino, o sea, que está a medio camino su desarrollo, o que ya ha concluido y entonces tú mandas el artículo
o porque haces un resumen digamos, de la tesis doctoral o del trabajo especial de grado, etcétera, etcétera, de posgrado, lo que sea. Mientras que el ensayo Totalmente. es un texto más reflexivo, ¿no? Es un texto más personalista, que es uno de los rasgos que yo destaco allí del ensayo, del ensayo, vamos a decirlo, argumentativo, vamos a utilizar el término. Argumentativo. Eh, exacto. Entonces, eso ya nos da una pista, ¿bien? Ya nos da una pista. Es decir, la distinción sería que una investigación, en realidad, tú puedes hacer de una investigación eh, un artículo científico que recoge, grosso modo, los resultados de la investigación, o puedes hacer también un ensayo de un aspecto específico Claro. o de Sustento las teórico, sí. implicaciones, claro, o de las implicaciones filosóficas, Por supuesto. epistemológicas, metodológicas, metateóricas de esa investigación, ¿no? Entonces yo creo que ahí evidentemente hay una distinción importante, pero creo que no están divorciados de por sí, ¿no? ¿Por qué? Porque una investigación te genera resultados desde lo científico, pero también te genera una serie de reflexiones, una serie de de elaboraciones teóricas que a veces es más factible para plantearlas en un ensayo, ¿no? Entonces, creo Ujú. que un poquito para responder esa inquietud que tú me manifestabas, que yo creo que es bien importante, ¿no? Entonces, Sin ahorita me embargo, estimado, preguntabas, sí. ajá, Que le iba a comentar que sin embargo, dentro de lo que es pasar una tesis a un ensayo, a un artículo científico, resulta de una manera por la parte del arbitraje y lo que es esa revisión por autores, resulta un poco más fácil porque ya la tesis está publicada. Y lo que se hace es lo que es la compilación y prácticamente lo que es el dar a conocer a través de un artículo científico dicha investigación. Pero un ensayo que viene desde el aspecto argumentativo, reflexivo, que se ubica en una estructura que va a generar un producto, que una disquisición exacta de ese interrogante que lo generó, es un poco más exhaustivo para el proceso de arbitraje. Entonces, yo considero que un ensayo tiene incluso la importancia, ¿no? La debida sí. importancia, al igual que un artículo científico. Claro, el ensayo, aunque puede haber, yo creo que también se puede hacer un ensayo que recoja un poco a grandes rasgos, ¿no? Los aspectos más significativos de una tesis, de un trabajo especial de grado, lo que sea. Eh, yo creo que se puede hacer también, ¿no? Pero un ensayo normalmente se centra en un aspecto, en una dimensión específica, en un filón, ¿no? De los muchos que puede haber en una tesis doctoral, por ejemplo. Es decir, una tesis doctoral implica, digo tesis doctoral por decir algo, pero también puede ser un trabajo especial de grado, de licenciatura, etcétera. Pero hay como tantos matices y tantos elementos allí que se van acumulando a lo largo del tiempo y en ese proceso, como digo, de cribaje que tú vas haciendo, en la medida en que te vas metiendo en un tema, que te vas metiendo en la investigación. Entonces, hay tantas cosas que yo creo que se pudiesen hacer muchísimos ensayos de una misma tesis, ¿no? En el sentido de que hay como muchos aspectos metodológicos, teóricos, etcétera, que tú puedes tratar de manera detenida si tú te has puesto a reflexionar con seriedad sobre eso que estás trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene un peso bien específico, bien. Por acá, estimado, María del Ros Chacón nos comenta que debería de ser así, pero la realidad en el mundo estudiantil viene impedida por el docente. Sin embargo, en nuestras clases se debe propiciar el ejercicio investigativo. Y además ella comenta que es lo primero que debe abordarse en sesiones de clase. La diferencia entre una monografía, informe y ensayo. Tiene toda la razón, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo. Y comenta que también ocurre con un desarrollo de tesis estilo ensayístico, sí, totalmente. Es algo que se está desarrollando hoy día, incluso hay grados que se obtienen a través de la publicación de artículos científicos, no necesariamente de una tesis como tal, sino artículos científicos o incluso este tipo de ensayos de los que estamos hablando ahora. Ahora, mi estimado, le quedó una pregunta también
bastante interesante. La pregunta generadora de ese ensayo. ¿Qué debe tener esa Claro, pregunta, mi estimado? claro, bueno, gracias a María del Rosario, a la profesora María del Rosario, colega de compañera de la UPEL Maracay, y lo sabe bien ella de lo que habla, porque es profesora de literatura en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y a mí me parece, digamos, destacaría de lo que plantea María del Rosario, el que no solamente insistir en la distinción entre monografía, trabajo especial de grado, tesis, etcétera, ensayo, sino que además yo soy de los que siempre he pensado y he intentado hacerlo en aula, a nivel de pregrado, a nivel de doctorado, etcétera. Siempre he intentado que el estudiante haga ensayo desde sus inquietudes de tesis, desde sus inquietudes doctorales, desde sus inquietudes, en el caso del estudiante del pregrado, desde los cursos en los cuales se inicia y demás. O sea, el ambiente universitario, el ambiente de aula y el ambiente de clase debiera ser el semillero, que es lo que significa seminario precisamente, y la noción de cultura un poco, ¿no? De cultivo, ¿no? De cultivar. Debiera ser como el espacio privilegiado para hacer este ejercicio de reflexionar y de plasmar por escrito lo que reflexiono. Sin embargo, este es otro tema muy asociado, muy vinculado a este asunto del ensayo, pero no sé si vamos a irnos por ahí o no luego. Sin embargo, es cuesta arriba. Es cuesta arriba por distintas razones. Una es que nuestros estudiantes, cuando llegan a la universidad, llegan a las aulas universitarias, pero digo más a nivel de bachillerato, en donde también se tocan muy tangencialmente, si se quiere, este asunto del ensayo, llegan como que muy mal formados, como muy poco preparados para trabajar ensayos, para hacer ensayos. Y bueno, ahí hay otras situaciones, otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la pregunta, planteas tú, Marosle? La pregunta, digamos, que motivaría en algunos recursos que usan algunas universidades, en los cursos virtuales, en las carreras virtuales, se habla de la pregunta disparadora, ¿no? Yo lo asocio un poco, esto que me estás diciendo, con eso, ¿no? Con esa Sí. imagen que usan de la pregunta disparadora. A ver, yo te lo digo desde mi praxis y desde cómo lo hago yo con mis estudiantes. Lo que yo suelo hacer es que trabajo un tema con los estudiantes, ¿bien? Un tema que normalmente es teórico, porque trabajo con cursos que tienen que ver con filosofía, con historia de la filosofía, con filosofía de la educación, etcétera, 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 con metateoría en el caso de nivel doctoral. Y luego le pido a los estudiantes y a los participantes del curso que elaboren un ensayo a partir de eso que hemos conversado en clase. Es decir, hemos trabajado un autor, la teoría de un autor, etcétera, etcétera, y les pido que elaboren un ensayo a partir de esa temática que hemos trabajado o de ese autor que hemos trabajado en contraste con la realidad. Entonces, ¿cuál sería la pregunta disparadora? ¿Qué es lo que plantea el autor o la teoría que estamos trabajando? ¿Cómo contrastas eso con la realidad que tú vives? Yo en eso insisto mucho. Tengo que confesar que no siempre soy, voy a utilizar el término exitoso, porque cuesta, si hay algo que le cuesta al estudiante contemporáneo, es a contrastar la teoría que ha visto en un libro con la realidad que vive. Yo creo que ese es uno de los límites y de las pobrezas de nuestro sistema escolar, de nuestro sistema educativo, que no nos enseña a pensar la realidad, a pensar desde la realidad y a pensar en diálogo con la realidad. En todo caso, yo lo planteo así, ¿no? El tema que estamos trabajando con respecto a la realidad, y luego, para tener esa visión personalista del estudiante, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu postura frente a lo que dice el autor, frente a lo que ocurre en la realidad, y cómo eso
se comulga, digamos, entra en diálogo esa teoría con la realidad. Porque, bueno, Claro, ahí hay otros serían dos temas. puntos distantes, ¿no? Dos puntos distantes, que es el punto de la teoría, punto contexto. Hacer esa Claro, pero conexión, que teoría-contexto, ¿no? claro, que son distantes porque nos han enseñado a estudiar con Solo la esa, vamos a teoría. decir, ¿cómo se llama? Desde esa esquizofrenia intelectual, no, no mental, no, desde esa esquizofrenia intelectual en la cual la teoría va por una parte y la realidad va por la Total, otra. ¿Te das cuenta? Entonces, yo totalmente. creo que el trabajo con el ensayo va precisamente una de las cosas, tiene que ver con eso, o sea, cómo el ensayo me sirve para reflexionar en torno a lo que un autor me está diciendo, o un profesor en este caso, y qué tiene que ver eso con la realidad, ¿no? Ese es un poquito el contraste que yo intento hacer, ¿ves? Claro. Por acá saludamos a Mariela Pérez Ocio. Ella nos comenta que a nivel de pregrado es muy importante iniciar al estudiantado en la escritura de buenos ensayos. Considera que a nivel doctoral toda tesis debería ser un ensayo en sí mismo. ¿Qué opina usted, mi estimado? Claro, bien, gracias también a nuestra amiga Mariela por el comentario. Sí, sí, ciertamente. Yo no, bueno, no, yo no sé si toda tesis debiera ser un ensayo, pero sí es que es el otro planteamiento que yo hago digamos, a estudiantes de doctorado, a participantes de programas de doctorado. El que el ensayo sea, así como el que se prepara para una gran carrera, ¿no? Para el maratón de, no sé, de Boston, ¿no? Que es una preparación de meses, de años a veces, ¿no? La tesis doctoral, de alguna manera, ese camino que se va haciendo es una preparación, ¿no? Y tendría que ser visto así, una preparación que además habría que disfrutar, que habría que gozar, hablando en términos psicoanalíticos, ¿no? Y a veces no lo hacemos de esa manera, a veces lo sufrimos, lo padecemos, etcétera. Pero el ensayo o los ensayos que yo vaya realizando a lo largo de esa preparación que pasa por lo teórico, por lo metodológico, por lo pragmático cuando voy al campo de trabajo, al campo de estudio, a lo experimental, si se quiere, o a la confrontación con la experiencia, más bien. Esos ensayos que se van haciendo a lo largo de ese camino deberían ser como una preparación para ese gran acontecimiento que es la elaboración de la tesis doctoral De la propiamente tesis. dicho, hablando, digamos, un poquito por lo que nos está planteando la profesora Mariela y un poquito por lo que estaba hablando yo también, porque también es un poco el ambiente en el que nos hemos desenvuelto, ¿no es cierto? En el sentido de la escolaridad que un poquito hemos practicado, en la cual hemos estado. Pero yo creo que también vale para el estudiante del bachillerato, que también hace un trabajo especial al final del curso, del bachillerato, etcétera, para el estudiante de pregrado, en el cual también al final de la carrera hace un trabajo especial y para el cual debiera prepararse. Fíjate que es el fenómeno ese de todo menos tesis, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? Yo creo que Sí, tiene mucho que ver TMT. con esto que estamos conversando. Es decir, si tú no te formas y si los profesores que tienes no te forman y no caminan contigo en este proceso de escribir, ¿no? De producir textos escritos a lo largo de la formación, Muy es como difícilmente complicado podrá después. desarrollar Claro, al capacidades. final, así por obra y gracia del Espíritu Santo, que entonces vaya y produzca una tesis de 200 o 300 páginas, ¿no? A mí esto siempre me llamó la atención, los programas doctorales, en el programa doctoral en el que he participado como profesor, como docente. O sea, tú le pides un ensayo de 3 páginas a un estudiante o a un participante y pega el grito al cielo o se lo copia, ¿no? Y luego yo me pregunto, bueno, pero ya va, tú estás preparándote para hacer una tesis, se supone, y luego hacen una tesis. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes hacer 3 paginitas que te estoy pidiendo y que tampoco, es decir, que incluso porque uno de los rasgos característicos del ensayo es la libertad de estilo, la libertad en el escribir, etcétera, en la temática, aunque la temática esté más o menos perfilada,
Pero si no logras hacer eso, ¿cómo es que luego haces una tesis doctoral o un trabajo especial de grado que implica toda unos recursos intelectuales, metodológicos, teóricos, etcétera? O sea, yo creo que nuestros programas de pregrado, nuestros programas de formación de bachillerato, de posgrado y especialmente de doctorado, tienen mucho camino por hacer en este sentido y sobre todo tienen mucho que utilizar, tienen mucho para utilizar o tendrían que utilizar muchísimo el ensayo como género literario, como tipo de texto para que el estudiante escriba, ¿no? Y se vuelva, porque el tema no es que se vuelva escritor. Bueno, a lo mejor alguno descubre que es escritor, ¿no? Y no lo sabía. Pero es que como docente, como universitario, como posible doctor, como candidato a doctor, etcétera, etcétera, tendría que manejar medianamente bien estas destrezas escriturales, ¿no es así? Considero desde su perspectiva, desde lo que usted está planteando, que existe una relación intrínseca entre lo que es el saber o por lo menos intentar constantemente desarrollar o escribir ensayos con lo que es el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico y analítico en el estudiante. Mira, se distorsiona un poco la comunicación. Ok. Que Ajá. considero Entonces, que desde su perspectiva, lo que es el uso de esta estrategia de ensayos argumentativos, si bien es cierto, porque todos son argumentativos, mejora o ayuda al estudiante a desarrollar la competencia de pensamiento crítico y analítico. ¿Considera usted que claro, eso es así? sí, mira, definitivamente, definitivamente. O sea, yo siento, esta opción, vamos a decir, eh, pedagógica, didáctica, pero que para mí es una opción de vida, de alguna manera, como docente. Yo precisamente, una de las razones que tengo para insistir en la importancia del ensayo es precisamente esto. O sea, siento que alguien ha dicho, alguno de esos pensadores que a veces uno se consigue por ahí, que dice algo así como esto: si lo sabes escribir es porque lo has podido elaborar, porque lo has podido pensar, es decir, porque lo has podido organizar mentalmente y entonces lo puedes escribir. Si tú dices, no, es que yo lo sé, pero no lo puedo escribir, ahí hay que pensar, o sea, la persona tendría que reflexionar, algo está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor es que no lo sabes tan bien como crees, o a lo mejor hay cosas que revisar. ¿Por qué? Porque el que tú te obligues a estructurar un texto, a organizar unas ideas para plasmarlas de manera escrita y presentarlas bueno, a un público potencial, en principio a un profesor, ¿no? Que es el que te va a leer eso, pero que también después puede ser el colega, digamos, el par académico, tus pares, tus pares desde el punto de vista profesional, lo que sea. Eso te dice que si tú has podido organizar esas ideas, oye, es que lo tienes claro en tu mente, ¿no? Entonces, yo creo que que es fundamental el que podamos plasmar por escrito aquellos que hemos pensado y aquello que se supone que hemos comprendido. Porque no se trata solo, uno de los grandes problemas que nosotros, o sea, yo creo que el tema del ensayo a mí me remite continuamente a las luces, pero especialmente a las sombras de nuestro sistema escolar, de nuestro sistema educativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema escolar nuestro, por lo menos el tradicional en el que nos formamos, digamos la generación nuestra, era un sistema que insistía mucho, y hablo sobre todo de la experiencia desde Venezuela, de nuestra educación venezolana. Era una escuela y un sistema escolar que insiste mucho en la repetición, ¿no? Y no tanto en la elaboración de pensamiento, en la postura crítica ante la realidad, ante el autor, ante la teoría, ¿no? Y digo que Totalmente. la educación tradicional, que bueno, como educación tradicional tiene sus luces y sus sombras, como digo,
Porque lo que está ocurriendo en los últimos años, muy recientemente, yo creo que es mucho peor que aquello que nosotros criticábamos, ¿no? O sea, criticábamos que la educación era muy repetitiva y dejaba poco espacio para la reflexión, pero en este momento la experiencia que estamos viendo es que ni repite, ni enseña a pensar, ni forma, ni nada. Bien, es decir, estamos en un vacío educativo tan catastrófico y bueno, yo pido disculpas por el tono, a lo mejor quizá un poco pesimista, pero es que eso es lo que tenemos y sobre esa base tenemos que construir, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Aquel decía, yo no soy pesimista, soy optimista bien informado, ¿no? Entonces, si estamos bien informados, tenemos que saber que nuestro sistema escolar sufre de muchas dolencias, ¿no? Entonces, yo creo que el ensayo viene a alertarnos, pero también a darnos una herramienta para salir un poquito de algunas de estas miserias que tiene nuestra educación en la actualidad, ¿no? Entonces, evidentemente que sí. Totalmente, mi estimado. Bueno, considerando que el ensayo es uno de los aspectos más esenciales a abordar en lo que es a nivel universitario, ¿no? ¿Cuál sería, mi estimado, una estructura en la que se pudiese decir el ensayo debería de ir conformado, decir cómo se podría desarrollar desde su experiencia y cómo un ensayo puede ser totalmente elaborado para el doctor Rolando Núñez? ¿Qué debería Sí, tener un ensayo para que pueda estar de una manera bien desarrollado, bien argumentado? sí, fíjate, yo en ese blog al que tú hacías referencia, yo ahí cuelgo dos textos, ¿no? Hay uno que es como un poco más largo, que, bueno, reflexiona en torno a lo que es el ensayo, su naturaleza, un poco esta discusión de qué es un ensayo y qué no es, etcétera. Como te digo, no me metí mucho nunca con la tipología porque me parecía que el tema de la tipología, no sé, me parecía secundario, pero quizá desde el punto desde el punto de vista didáctico, motivado a tus preguntas, yo creo que de pronto habría que manejarlo un poco, ¿no? Tenerlo en cuenta. Pero hay otro texto un poquito más corto, que deben ser unas 3 o 4 cuartillas, 3 o 4 páginas a lo sumo, en donde yo hablo de rasgos del ensayo, ¿no? Rasgos del ensayo. O sea, tampoco quiero definirlo, ni tampoco quiero decir, bueno, mira, tiene que ser así. No, no. Yo digo ahí que, bueno, que como eso es producto de mi experiencia, de mi reflexión, de mi experiencia docente, bueno, yo propongo algunos rasgos que debería tener el ensayo, ¿no? Pero bueno, ahí hablo de la originalidad, hablo de la visión personalista, hablo de la parte, digamos, metodológica que la tiene, o sea, el hecho de que no sea un trabajo, que no sea un trabajo de investigación o un trabajo científico en el sentido estricto de la palabra, sí implica una investigación. Cuando yo te decía, bueno, que ensayo no es argumentativo, es porque cualquier ensayo que yo haga, que yo escriba, debe dar razones, debe argumentar, debe plantear cosas. ¿No es así? Entonces, eso es dar respuestas a interrogantes propias por y ejemplo, de la pronto, interrogante que se ha generado, exacto. claro. Entonces, ¿qué elementos o qué estructura debería tener un ensayo? El ensayo, vamos a llamarlo así, tipo ideal, que yo me imagino y un poco que plasmo en esas cosas que he dejado por ahí escritas. Bueno, este, yo pienso que ahí está mucho más detallado, por supuesto, como para, si yo por ejemplo ahí detallo incluso temas, aspectos como el título, ¿no? Yo insisto mucho en eso. O sea, un ensayo debe comenzar por un título, ¿no? Y un título que debe ser producido, debe ser, diría Sócrates, parido por el ensayista, por el que escribe el ensayo, ¿no? Y esto pudiese parecer una tontería, una cosa así como, bueno, de estilo, o no sé. Y sin embargo, yo me he conseguido en la práctica educativa que a muchos estudiantes le cuesta, mira, pero un montón poner un título que haya sido producido por ellos. Para darte un detalle nada más, o sea, te digo,
Ya te voy a responder la pregunta, ¿no? Pero me parece que es significativo esto, ¿no? Lo del título, porque, y me acaba de ocurrir, un curso que tengo la semana pasada, un ensayo que he recibido. Y eso me pasa continuamente. Yo les digo, mira, el tema es este. Bien, el tema es este, eso también lo desarrollo en el texto ese allí, pero el tema es este. Ustedes tienen que, a partir de este tema, reflexionar, escribir y tal y cual. O sea, me detengo mucho en estas cosas y resulta que cuando recibo el ensayo, veo que el título que me han puesto es el mismo tema que yo les he dado. Aun cuando he sido enfático en que una cosa es el título y otra cosa es el tema. Entonces, yo les digo, por ejemplo, el título habla de la creatividad del que escribe, de quien escribe, ¿no? Eso pareciera que para muchos estudiantes, no digo todos tampoco, ¿no? Porque también he tenido la experiencia a lo largo de varios años de gente que mira, que digamos, entra un poco en el asunto y te puedo decir que he recibido excelentes ensayos, ¿no? O sea, gente que cuando yo leo esto digo, mira, pero ¿cómo provoca leerlo? O sea, esto es un texto realmente que produjo esta persona, que lo produjo a partir del autor, a partir del tema, a partir del libro que hemos discutido, a partir de... y que además se encarna en la realidad. O sea, una joya realmente de texto. Pero te consigues, como digo, yo creo que esto es normal, además, ¿no? O sea, si todos estuvieran sanos, no existirían médicos. Eso también hay que decirlo. Te consigues con muchos estudiantes que, como digo, vienen con una base, una muy pobre formación, lo que tú quieras, que no logran hacer estas distinciones. Entonces, fíjate, yo, más allá de esos detalles que voy desarrollando allí en el texto, en el artículo, yo diría que, así, en líneas generales, un ensayo, la estructura de un ensayo, debe ser una que además se consigue uno por ahí, debería tener una introducción, sin colocar el subtítulo introducción, ¿no? Simplemente, ese esquema es mental, ¿no? Debería tener una introducción en la cual, es decir, unos primeros párrafos introductorios, en los cuales el ensayista, de quien escribe, ponga, vamos a decirlo así, en autos a quien va a leer eso, ¿no? Es decir, mira, este es el tema, este es de esto vamos a hablar y demás. O sea, un poquito para poner en sintonía al lector de lo que tú vas a escribir. Eso es un primer momento. Después debe tener unos párrafos de desarrollo, ¿no? ¿De desarrollo de qué? De la tesis que tú vas a plantear en tu ensayo, porque de alguna manera yo también he insistido en mis clases continuamente y en esas cosas que he ido escribiendo, que en el fondo tú en un ensayo tú desarrollas una tesis. Bueno, ¿cómo es eso? Claro. Me pudiese decir alguien, me pudiese decir la doctora Mariela, que ha hecho este planteamiento, ¿no? Bueno, usted dice que la tesis es una cosa y el ensayo es otra, que están ligados, pero que son dos cosas distintas. Claro, pero ¿qué es lo que tú haces en una tesis doctoral? Lo que haces tú en una tesis doctoral, que es la que propiamente hay que llamar tesis, porque los otros trabajos no. O sea, el de pregrado o el de maestría es un trabajo especial. Son trabajos de grado, trabajos de investigación, exacto. Pero tú en una tesis doctoral, ¿qué es lo que haces? Dicho Sustento, de manera ¿no? sencilla. Sí, pero tú tienes una idea general que quieres defender en una tesis doctoral, ¿no? Es decir, tú tienes la metodología o el enfoque investigativo una visión clásico, exacto, positivista. Ajá, pero el enfoque positivista te decía, tú tienes una hipótesis, ¿bien? O sea, una sospecha, diríamos, desde la metodología cualitativa. Tú tienes una sospecha investigativa. O sea, tú dices, mira, yo creo que las cosas son así, pudiesen ser así. Esa es tu tesis fundamental. Un investigador, un verdadero investigador, un verdadero tesista,
se tiene que plantear el asunto desde ese punto de vista. O sea, yo creo que si yo me adentro en este problema que me está planteando la realidad, lo que me va a resultar es esto. Eso es en el fondo la hipótesis de la cuantitativa, pero también es lo que en cualitativa se llama sospecha investigativa. ¿Ok? Entonces tú tienes como una... ¿Qué pasa? La investigación doctoral te debería decir si esa sospecha o esa hipótesis que tú tenías era positiva o era negativa, era real o era irreal, me estoy explicando. Lo que a veces ocurre, y tú lo sabes, como metodóloga, es que a veces me planteo una tesis, una hipótesis, y después hago todo, eso incluso ha habido casos famosos de investigaciones muy sonadas en el mundo de la investigación a nivel global, que después se ha demostrado que todos los resultados fueron tergiversados, fueron modificados para que la tesis, para que la hipótesis se mantuviese como Sea positiva. aceptada, exacto. Famosa es aquel libro de la teoría de campana, ¿no? Aquel investigador norteamericano muy famoso que decía que, bueno, que el fracaso en Estados Unidos estaba asociado a la raza negra, a la raza hispana y a la... ¿sí? Esa era su hipótesis de trabajo. Y resulta que toda la investigación le demostró claro lo que él había planteado como hipótesis. Y después se descubrió que él había ido, con el equipo que estaba trabajando, había ido falseando datos, ¿no? Y resultados para que la investigación arrojara lo que él había planteado en la hipótesis, ¿no? Eso ha pasado y bueno, eso es parte de la historia de la investigación y demás. Bueno, eso evidentemente no debería pasar. Lo que debería pasar en una tesis, en una investigación, etcétera, es que tú te planteas una hipótesis y sobre la investigación te va a decir, mira, era acertada o era desacertada. La de la investigación es así. Y bueno, bien, en el fondo tú también, claro, en la tesis doctoral tú te planteas una hipótesis como muy amplia. ¿Cómo decir? En la elaboración de un ensayo, tú también te planteas una hipótesis. No una hipótesis, una tesis. ¿Bien? Es decir, yo tengo una idea, quiero demostrarla, quiero argumentarla. ¿Bien? Eso es lo que debería ser. Lo que lastimosamente a veces ocurre es que el estudiante, el participante de un programa doctoral, lo que sea, dice, bueno, me mandaron esa broma, ese profesor mandó un ensayo y entonces yo tengo que hacer eso. Entonces, bueno, agarro y copio 4 ideas o me copio una cosa por ahí o digo, ojalá dijera 4 cosas. Yo creo que si el estudiante o el participante del programa dice 4 cosas, pero que son suyas, por muy desconectadas que estén, por muy anárquicas que sean esas ideas, pero ya ese es un primer paso. O sea, ahí pudiésemos hablar de la asociación libre de ideas, ¿no? Hablando desde el psicoanálisis, hablando de la escritura como catarsis, ¿no? Que se usa mucho en ciertos ambientes, ¿cómo se llama?, de terapia, para ayudar a la gente a resolver problemas personales, etcétera. Pero entonces tú en el ensayo, se supone que te planteas, antes de comenzar ese ensayo, te planteas una tesis, ¿bien? Algo que tú quieres defender y tú tienes que fundamentar esa tesis con argumentos. Entonces, yo planteo unos párrafos introductorios, hago unos párrafos de desarrollo de esas ideas y de esa tesis que me estoy planteando y llego a una conclusión en unos párrafos finales. Esa debería ser, y eso no es ninguna novedad ni ningún invento mío, eso lo consigues tú en la literatura que está disponible. Ese debería ser el esquema genérico, global, de un ensayo, ¿no? De un ensayo cualquiera. Yo pido normalmente en mis clases y demás, en mis cuestiones que... Perdón, no te oí. Ajá. A ver, ¿qué me decías?
Desarrollo y conclusión, sí, o sea, ajá, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres tú con segmentado? A ver. Me ha pasado que en el que poseen la introducción aparte, el desarrollo aparte y la conclusión aparte. No existe una hilación de lo que es la introducción o con una conclusión, o sea, que la redacción sea hilada, a eso me refiero. Claro, claro. Todo parte de una misma, todo, sí, sí, esa introducción, desarrollo y conclusión debería ser todo parte de un mismo texto, ¿no? Es decir, notado. Porque es que si no complicas el asunto muchísimo, ¿no? O sea, te digo, eso debería valer para un ensayo como el que yo suelo pedir, que normalmente son 3 páginas, 3 cuartillas, que dicen los periodistas, pero también puede ser un ensayo de mayor, digamos, de mayor aliento. ¿Sabes qué me llama a mí la atención? Que hay algunos, las editoriales, ¿sí? Las editoriales tienen como clasificaciones, vamos a decir, creo que la palabra exacta no es clasificación, pero vamos a utilizarla porque no se me viene otra en este momento, pero ellos te hablan de colecciones también, hablan ellos, ¿no? De la colección de narrativa, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con novela, con cuentos, de colecciones que editan, que publican como poesía, ese es otro rublo, vamos a decir. Tienen también el filón, vamos a decir, que tiene que ver con periodismo, por ejemplo, investigación, etcétera. Y ellos tienen siempre, las grandes editoriales, tienen una colección de libros, una línea editorial de producción que llaman de ensayo, ¿no? De ensayo. Y que tiene que ver con esta manera de trabajar que estamos hablando, porque, por ejemplo, tú te lees, te voy a dar un caso, uno se lee un libro que hemos comentado en otros momentos para otro tipo de cosas, ¿no? Que hemos discutido, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, por ejemplo. Ese es un libro de unas 350 páginas, ¿bien? Pero cuando Kuhn comienza su libro y en varios momentos a lo largo del libro, él habla de ensayo. Él dice, este ensayo, no sé qué, y este ensayo. O sea, él entiende que, y sin embargo, eso se publica como libro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos la idea de que, bueno, un ensayo es algo que se le pide a un estudiante para que haga una tarea, ¿no? No, no, no. Fíjate que Kuhn hace toda una investigación que además cambia los parámetros epistemológicos del tema de los paradigmas, porque él introduce el tema de los paradigmas en la década de los 60. O sea, eso le da un vuelco, no solamente él, ¿no? Había otros epistemólogos que estaban escribiendo, que estaban diciendo cosas en ese momento, pero el libro de Kuhn es clave. O sea, es un libro que cambia muchas cosas, ¿no? Que da un golpe de timón en algún sentido desde el punto de vista epistemológico. Y él lo plantea como un ensayo. O sea, él no lo plantea ni siquiera como informe de su investigación, de la investigación que él había estado realizando en los años 50 como becario, ¿no? Y yo creo que te lo he comentado, pero que él lo que hace es, él recibe una beca para hacer una investigación de historia de la física y termina siendo epistemología de la física, termina siendo filosofía de la ciencia. Él que no era epistemólogo ni era filósofo ni nada de eso, ¿no? Entonces, su trabajo lo plantea como un ensayo. Lo mismo podemos decir de los trabajos de Freire. Casi, si tú te fijas, todas las publicaciones, todos los libros de Freire, de Paulo Freire, son libros chiquiticos, pequeñitos, o sea, muy, muy cortos, breves, ¿no? Y él los plantea como ensayos. Tú te lees, por ejemplo, Extensión o Comunicación, que es uno de los más potentes desde el punto de vista de las ideas, de las tesis que plantea de Freire, y sin embargo es uno de los más breves, y él dice, este ensayo, no sé qué, y no sé qué más,
Y uno cuando es estudiante de pregrado, uno ve aquello y dice, cónchale, pero esto es un ensayo. O sea, yo no me imaginaba que esto fuera un ensayo. Esto es un libro. O sea, un poquito así de simplista es uno cuando es estudiante de pregrado, ¿no es cierto? Cuando es estudiante, digamos, que está iniciándose, bueno, que está como empezando a alzar el vuelo, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo debe tener, grosso modo, esa estructura, sea un ensayo de 2 páginas, sea un ensayo de 350, 400, 500 páginas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la aclaratoria, mi estimado. Eso es un aspecto bastante esencial que se debe reconocer, ¿no? No necesariamente se habla de ensayo cuando es de 3 páginas o cuando esto se presenta también a nivel de arbitraje en una revista, puede ser de 11 o 12 páginas, otros los manejan por la cantidad de palabras. O también, bueno, Correcto. estos aportes que han dado estos filósofos de hoy día. Yo le quería hacer una pregunta, sé que me la va a responder con toda. ¿Qué tan importante es y perdí la última palabra? El método, dices. El método socrático, sí, la generación de preguntas en el momento que uno va desarrollando un ensayo. Ah, es clave, mira, es clave. Es decir, ese ejercicio de ir haciéndose preguntas, de irse planteando preguntas sobre el tema que tú estás desarrollando, que tú estás defendiendo, que estás argumentando, a mí me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ese método te guía, te da como luces, pero al mismo tiempo te abre, y además ahí hay otro elemento que es el aspecto de hermenéutico, ¿no? La hermenéutica contemporánea habla del círculo hermenéutico, es decir, tú vas planteándote preguntas, vas respondiendo algunas de esas preguntas acerca de una temática o acerca de una problemática, y esas preguntas que tú vas respondiendo a su vez van generando otras preguntas. Por eso se habla de círculo hermenéutico, que es un círculo virtuoso. Virtuoso en el sentido de que es productivo, no es vicioso. Porque el círculo vicioso no produce nada, o sea, da vuelta sobre sí mismo, no genera nada nuevo. Mientras que el círculo hermenéutico, que es virtuoso per se, va generando conocimiento, va abriéndote pero no responde todas las preguntas, va generando otras preguntas. Y lo mismo ocurre con el ensayo, en ese sentido. Bien, mi estimado, bueno, considero que esos son los aspectos más esenciales que podemos hablar por ahora, ¿no? Sobre lo que es el ensayo, y que quedará también a la disposición de todos los oyentes y de todas las personas que nos siguen. Recuerden seguir a nuestro estimado doctor Rolando Núñez en su blog sisifodichoso.blogspot.com, y también recordarle, mi estimado, que tenemos una invitación por ahí pendiente para poder distinguir y hablar sobre lo que es la antropología, ¿cierto? La antropología filosófica, cultural, social, que bueno, usted me indica cuándo y nosotros haremos nuestro encuentro de manera online y bueno, para todos nuestros escuchas. Agradecida de verdad. ¿Algún cierre para nuestros oyentes y para todas las personas que van a disfrutar de esta disertación sobre el ensayo? Bueno, no, agradecer la invitación, Marosle, agradecer el espacio para conversar sobre estos temas que yo creo que son fundamentales en el asunto investigativo. Y bueno, digamos, reiterar que yo creo que el escribir, nosotros, hablando de antropología, solo nosotros podemos escribir, o sea, solo los seres humanos tenemos esa capacidad de escribir, de producir textos, de producir mundos con la escritura, que yo creo que es un ejercicio muy liberador, sumamente liberador, que es una disciplina. Y bueno, yo cerraría con el epígrafe que coloco en ese texto sobre el ensayo, que es una cita de Isabel Allende. Ella dice que el escribir es como el hacer el amor, ¿no? No hay que preocuparse por el final, sino preocuparse por el proceso y disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, invitar a la gente a escribir. Y gracias. Claro que sí, así como agradecida por todo lo que es la presencia
Saludos a la doctora Mariela Pérez, quien dice que escribir un ensayo es una experiencia liberadora. Y bueno, la doctora Correcto. acá, Ivette Simancas de la Católica Andrés Bello en Caracas, que bueno, ha estado también conectada. Bien, mi estimado, agradecida entonces por este espacio que nos permite tener. Y bueno, ya sabe, tenemos un próximo encuentro de Café con Tesis, no se pierdan la hora. Gracias, mi estimado. Feliz tarde. Bueno, bueno, quedo a Hasta la orden. luego. Hasta luego, feliz tarde. Ujú.